El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, gracias por estarnos acompañando en este proceso. Gracias por darle like a los videos y compartirlos, que es el propósito más importante de la obra que estamos realizando para la gloria del Señor. Hoy todos son bienvenidos al estudio bíblico. Y el tema que vamos a estar mirando lo he llamado la unción de Dios. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Rey de Gloria, gracias te damos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Espíritu Santo por ser nuestro guía, nuestro maestro, por estar en nosotros, por habitar en la plenitud de nuestro espíritu, para guiarnos, para enseñarnos, para conducirnos a toda la verdad. Ponemos en tus manos el tema de hoy y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la unción de Dios. Hemos visto ya en el hombre espiritual y estudiando nuestro espíritu que nuestro espíritu tiene tres funciones: la comunión, la intuición y la conciencia. Y es particular que entendamos, amados, que la intuición es entonces el lugar donde la unción de Dios nos enseña. Y vamos en la palabra de Dios a primera de Juan capítulo 2, del verso 20 en adelante. Nos dice la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha dado. Noten bien: vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Qué importante. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Qué pasaje tan interesante, mis amados, y rico en sabiduría. Nos muestra de qué modo nos enseña la unción del Espíritu Santo. Y antes de examinar estos versículos de tanta importancia y valor, quiero invitarles a que entendamos una diferencia entre la palabra conocer y la palabra entender. Y que, como ven en la imagen, entendamos que el Espíritu conoce, mientras que la mente
que es facultad del alma, entiende. El creyente solo puede llegar a conocer algo de Dios mediante la unción de su espíritu, mientras que la mente solamente puede entender. Así que técnicamente la mente puede entender, mas no conocer. Sobra decir, amados, que estoy haciendo referencia únicamente a nuestra relación personal con Dios, o entre nosotros y Dios, al hacer uso de estos términos. En la actualidad, lamentablemente, los creyentes se confunden en su búsqueda del pensamiento del Espíritu Santo. Y esto se debe a que no entienden ni distinguen entre la palabra conocer y la palabra entender. Todo esto lo vamos a explicar con claridad. Según el uso secular, no hay gran diferencia entre conocer y entender. Pero en el terreno espiritual, conocer y entender son dos cosas tan distantes la una de la otra como lo es el cielo de la tierra. Conocer es obra de la intuición y entender es obra de la mente, que es facultad del alma, como tú y yo ya lo hemos visto en otros temas. Podríamos decir que el Espíritu Santo hace que nuestro espíritu conozca, y éste por su parte instruye a nuestra mente para que nuestra mente entienda. Es difícil distinguir entre estas dos palabras, por supuesto, pero en la experiencia ambas son tan diferentes como lo son el trigo de la cizaña. Así que, amados, pensemos por un momento en algo. Muchas veces tenemos un sentimiento indescriptible en nuestro interior, el cual nos hace apto para saber si hacemos algo o dejamos de hacerlo. Es cierto que en nuestro espíritu podemos conocer el pensamiento del Espíritu Santo, pero en muchas ocasiones sabemos que nuestra intuición es la única que nos puede decir lo que debemos hacer, pero muchas veces nuestra mente no entiende el por qué debemos hacerlo. Porque en cuestiones espirituales es posible que tú y yo sepamos algo sin entenderlo con nuestra mente todavía. Hay ocasiones en que, habiendo llegado al límite de nuestra capacidad intelectual, recibimos la enseñanza del Espíritu Santo y entonces gritamos con júbilo y decimos: ¡oh! Ahora lo sé, ahora lo entiendo. ¿Cuántas veces leí este pasaje? Y yo sentía que había algo allí, pero no podía describir cómo era, pero ahora puedo decir que lo sé. Mi espíritu lo entendió hace mucho tiempo, pero mi alma ahora lo sabe. Muchas veces cuando nosotros rechazamos los pensamientos y los raciocinios de nuestra mente y obedecemos el pensamiento del Espíritu Santo expresado en el órgano de la intuición, debemos esperar bastante tiempo antes de que nuestra mente sea iluminada y podamos entender las razones por las cuales el Espíritu Santo nos guía, a veces en cierto rumbo, a hacer ciertas cosas que muchas veces no podemos comprender. Pero cuando lo entendemos, entonces podemos decir: ahora entiendo. Y es que, amados, por medio de estas experiencias nos damos cuenta de que conocemos el pensamiento del Espíritu Santo en nuestro espíritu por medio de la intuición, y que tarde o temprano esa guía del Espíritu Santo llega a nuestra mente, en nuestra alma, y nos da una clara comprensión de lo que, por supuesto, entendíamos en el espíritu, pero no comprendíamos claramente en nuestra mente. Por esto es que el apóstol Juan,
nos dice que la unción del Señor permanece en vosotros. Y dice, y nos enseña para que conozcamos todas las cosas y no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe. Y aquí es importante entender, como veremos en un próximo tema, el discernimiento de espíritus, porque esto está relacionado con esta verdad. No quiere decir que no debemos escuchar la instrucción de un predicador, de un maestro, sino que la unción que está en nuestro espíritu inmediatamente nos mostrará si lo que estamos oyendo es del Señor o es de la carne del ministro que nos está compartiendo. Usted con el tiempo, en su experiencia, comprenderá esta verdad. Y es que esa comprensión de la mente tiene estrecho lazo con la función de la intuición de nuestro espíritu. El Señor nos concede el Espíritu Santo a los creyentes y estamos seguros de que Él mora en nuestro espíritu, y podemos estar seguros entonces de que Él nos guiará a toda la verdad y nos permitirá discernir aquello que vemos que es mentira. Seguramente usted se hace una pregunta como yo me la hice hace mucho tiempo: ¿y cómo nos guía? Nos guía por medio de la intuición de nuestro espíritu. La guianza de Dios por el Espíritu con mayúscula santo en nuestro espíritu humano procede de ahí. El Espíritu expresa en nuestro espíritu los pensamientos de Dios y nos da la habilidad de permitirnos entender lo que el Señor quiere que en un momento determinado comprendamos. Podríamos decir que la intuición posee la habilidad de detectar el sentir del Espíritu Santo. Así como la mente nuestra permite al hombre comprender las cosas del mundo, la intuición le permite al hombre comprender lo pertinente a la esfera invisible de Dios, a lo espiritual de Dios. En un tema les hablé de la unción del aceite en el lugar santísimo. Todos sabemos que ungir significa aplicar un ungüento. El Espíritu Santo actúa, nos enseña y nos habla a nuestro espíritu humano. Él no habla desde el cielo, y entendámoslo bien, con voz de trueno, ni como llama de fuego. Tampoco nos arroja al piso quedando casi inconscientes, sino que el Espíritu Santo obra silenciosamente en nuestro espíritu, haciendo que lo percibamos por medio del órgano de la intuición. Así como un ungüento que uno aplica en su piel en un momento determinado produce cierta sensación en el cuerpo, cuando se aplica la unción del Espíritu Santo, da al espíritu del creyente una cierta sensación, como de frescor, como de dulzura, como una caricia de Dios a nuestra vida. Cuando la intuición es consciente de ello, entonces llegamos a conocer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y es que podríamos decir, amados, que si el creyente quiere hacer la voluntad de Dios, no necesita preguntarle a otros. Ni siquiera podemos preguntarnos a nosotros mismos. Solamente debemos andar en el rumbo que nos indique la intuición de nuestro espíritu. Pues la palabra dice que la unción le enseñará al creyente todas las cosas, lo cual es, por supuesto, algo maravilloso. Lo que indica también que no dejará lugar a que el creyente especule por su propia capacidad. Todo el que quiera andar conforme al Espíritu debe entonces tener esta verdad que estamos viendo hoy muy presente y estar muy atentos a ella. Nuestra responsabilidad, amados, no es
que nos enseñen, ni tenemos que decidir a nuestro antojo. De hecho, Él no lo va a permitir. Lo que el Espíritu no nos indique y lo que nosotros hagamos será simplemente nuestra propia acción sin fruto. Y esto porque la unción opera independientemente y no necesita de nuestra ayuda para nada. No necesita el examen de nuestro intelecto, ni la agitación de nuestras emociones. La unción por sí sola tiene la virtud maravillosa de expresarnos el pensamiento del Espíritu, y estoy hablando con mayúscula, que habita en nuestro espíritu, y quien opera independientemente en nuestro espíritu, con el fin de que tú y yo en nuestra mente podamos conocer la voluntad de Dios y hacerla mediante el órgano de la intuición. Luego hace que los hombres lleven a cabo sus instrucciones. Así que, amado y amada, qué importante es desarrollar una vida espiritual. Una vida en el espíritu no es caerse y revolcarse en el piso y hacer contorsiones y cosas. Eso, evidentemente, amados, es carne. Una vida en el Espíritu es vivir una vida apacible en comunión con Dios, porque la comunión es lo que activa la intuición del Espíritu y alumbra los ojos de nuestra conciencia, que es la que le brinda a nuestra mente, a nuestro intelecto, la capacidad de entender el misterio de Dios para hacer su voluntad. Tú y yo, amados, hemos sido llamados a andar, vivir, pensar, movernos en el Espíritu. Y hoy podemos entender que hacerlo es sencillamente andar conforme a la dirección del Espíritu con mayúscula que habita en nuestro espíritu humano y que por medio de la comunión activa nuestra intuición para alumbrar nuestra conciencia y podernos guiar a vivir y hacer su perfecta voluntad. Y por supuesto, a que el Espíritu nos revele el glorioso misterio de Dios y nosotros, con nuestra mente, parte de nuestra alma, podamos comprenderlo claramente, a fin de poderlo vivir, a fin de poder obedecer, a fin de estar sujetos al Espíritu con mayúscula de Dios que habita en nuestro espíritu. Que el Señor nos ayude y nos permita en el próximo tema ahondar más sobre todo esto, porque de verdad, amados, que es demasiado importante que como creyentes entendamos lo que significa realmente ser un hombre o una mujer espiritual, no guiados por los arrebatos de nuestro cuerpo o por los vanos pensamientos de nuestra mente, no guiados por nuestras emociones haciendo nuestra propia voluntad, sino sumisos y sujetos al glorioso Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu, para que vivamos en este siglo final quieta y reposadamente, siendo luz en medio de un mundo obscurecido por la ignorancia y por el pecado. Oremos. Mi amado Señor, gracias. Gracias porque nos acercamos a ti en nuestro espíritu. Gracias porque estamos conscientes de que el Espíritu Santo y mi espíritu son uno solo. Gracias porque nos has enseñado que somos el templo del Espíritu Santo y que el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue derribado de arriba a abajo y hoy tenemos libertad para entrar y disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios en nuestro espíritu conforme a la sabiduría y a la inteligencia del Dios omnipotente que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados
y nos trajo a vivir y a disfrutar la plenitud de su gracia en este cuerpo maravilloso, universal de Cristo que se llama la Iglesia, del cual Él es la cabeza, y nosotros, miembros, cada uno individuales y en general, de su glorioso cuerpo. Amén. Amén. Y amén. Amados, gracias por su atención. No se olviden de activar la campanita y darle like a los videos, la manito. Eso nos ayuda a nosotros en YouTube, para que nos puedan compartir con muchas más personas. Pero muchas gracias también a los hermanos que de corazón nos han estado acompañando en todo este proceso. A los hermanos que voluntariamente tomaron la decisión de ofrendar en nuestro ministerio, muchas gracias. Y amados, que el Señor nos ayude y nos permita continuar adelante. No te olvides, por favor, de nuestro WhatsApp. Lo coloco aquí en la parte inferior, donde no solamente recibes el tema que estamos subiendo y grabando cada día, sino también el PDF que lo acompaña para que usted pueda compartir esa enseñanza con otros, para que usted multiplique esta verdad que es del tiempo final de los siglos que estamos viviendo. El Señor viene en breve por su iglesia. Y nosotros somos las vírgenes prudentes, que estamos llenas de aceite y nuestras lámparas, que son nuestros espíritus, arden de sabiduría y de poder a través del conocimiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Que mi Señor les continúe bendiciendo y, si Él lo permite, nos vemos en un próximo tema. Hasta la próxima y bendiciones para todos.